En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que año con año nos haces revivir el día de la dedicación de este santo templo, escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos que en este lugar se realice siempre para ti un culto sin mancha y para nosotros la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, al llegar Jacob a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo. Te cuidaré por donde quiera que vayas, te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré, ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa, anhelando los atrios del Señor. Mi alma se ha consumido, todo mi ser de gozo se estremece por causa del Dios vivo. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Hasta el gorrión halló una casa, la golondrina un nido. En tu altar, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Señor, dichosos
habitan en tu casa y pueden alabarte de continuo. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Señor, dichoso. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Muy estimado Padre Juan Pablo, rector de esta Santa Iglesia Catedral, muy estimados miembros del Cabildo, señores canónigos que nos acompañan en este día de la celebración del aniversario de la edición de esta catedral, estimado diácono, todos los que nos siguen a través, saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de la radio y la televisión. Muy estimados hermanos en Cristo nuestro Señor, les mando un saludo afectuoso del señor arzobispo don Gustavo Rodríguez Vega, quien me ha encomendado presidir esta misa del aniversario 262 de la consagración de esta histórica Catedral de Mérida. Recordemos que esta catedral, cuyo titular es San Ildefonso de Toledo, terminada en 1589, es la más antigua en tierra firme en el continente americano. Pero fue hasta 1763, en tiempos del obispo Antonio Alcalde, que se hizo la dedicación de esta catedral un 12 de diciembre. Actualmente celebramos el aniversario de su dedicación los 14 de enero, para que tanto la gran solemnidad de la Virgen de Guadalupe como el aniversario de la dedicación de esta catedral tengan su propio espacio. Aprovecho para invitarlos a visitar en el bautisterio de esta catedral una sencilla exposición dedicada al obispo alcalde que gobernó nuestra iglesia de Yucatán durante 10 años. En esta exposición se narra algo de lo mucho que hizo por nuestra iglesia yucateca. Él luego fue trasladado a Guadalajara, Jalisco, donde hizo obras muy grandes que aún se conservan, como el Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, una parte del trazo de la misma ciudad, entre otras cosas. Y por sus virtudes heroicas a favor de los más desprotegidos, es que la Arquidiócesis de Guadalajara ha iniciado su proceso de beatificación al que nuestra Iglesia de Yucatán está unida. Hoy, al celebrar este 262 aniversario de la dedicación de nuestra Iglesia Catedral, meditemos la palabra de Dios con 3 ideas. Primero, la catedral prefigurada en el Antiguo Testamento como casa de Dios y puerta del cielo. Segundo, la catedral representa a Cristo como el verdadero templo de Dios. Tercero, la catedral nos recuerda que cada uno es en Cristo templo de Dios y todos formamos un solo templo. Primero, la catedral prefigurada del Antiguo Testamento
como casa de Dios y puerta del cielo. Hemos escuchado del libro del Génesis la expresión de Jacob, que después de soñar con una escalera entre la tierra y el cielo, exclama: ¡cuán terrible! Otras traducciones, y a la que me quiero referir, es: ¡qué imponente es este lugar! Esto no es más, dice Jacob, que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Este pasaje describe el momento en que Jacob reconoce la presencia divina en un lugar llamado Betel, que significa casa de Dios. En esta visión se reconoce la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Encontramos en las palabras de Jacob expresiones que perfectamente se aplican a nuestra catedral. Dice Jacob: imponente lugar. Esta es una expresión de quien entra por primera vez a este recinto religioso, que es verdaderamente imponente, por lo que podemos decir que si esta construcción hecha por las criaturas es cuanto más imponente debe ser el creador de las criaturas, que es nuestro buen Dios. Nuestra respuesta ante la grandeza de Dios nos debe llevar a exclamar: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. También dice Jacob: casa de Dios. Como he señalado, eso significa la palabra Betel, nombre que el mismo Jacob le dio al lugar que soñó. Y sí, hermanos, estamos aquí en la casa de Dios, que ya el mismo Evangelio presenta a Jesús diciendo que el templo de Jerusalén es casa de mi Padre. ¿Cómo podemos sentirnos o cómo debemos sentirnos en esta catedral? Nos debemos sentir como familia, pues somos hijos de un mismo Padre. Y también dice Jacob: puerta del cielo. La escalera que soñó Jacob simboliza la unión del cielo y la tierra. Hermanos, participamos en esta catedral de tantas celebraciones marcadas por la fe de un pueblo fiel: jornadas eucarísticas, fiestas al Cristo de las Ampollas, a Nuestra Señora de Yucatán, y diversas peregrinaciones como las que se vivieron por el año jubilar, peregrinos de esperanza, etc. Pero sobre todo hay que señalar de manera especial la celebración de la Eucaristía y la reconciliación todos los días del año. Y con ello quiero que recordemos que los sacramentos son medios, gracias, puedo decir, escaleras que nos llevan a Dios, por lo que esta catedral ha sido testigo de tantos momentos especiales de fe, bendiciones y gracias recibidas, pecados perdonados, etcétera, etcétera. Pero también ha tenido momentos de prueba, como cuando se le vandalizó en 1915, hace 110 años. Y en esos momentos nuestra catedral se mantuvo como un baluarte de la fe en el Mayab. Hoy, con orgullo del bueno, podemos decir que la catedral sigue cumpliendo su misión de ser casa de Dios y puerta del cielo, escalera para llegar a Dios. Segundo, la catedral representa a Cristo como el verdadero templo de Dios. Jesucristo en el Evangelio de San Juan proclamado hoy dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos replicaron: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Jesús expresa la verdad más profunda del templo y de los sacrificios, ligándola a Él mismo. Él hablaba del templo de su cuerpo. En el cuerpo de Cristo resucitado se hace visible la presencia de Dios. En Él, en su nombre, se realiza la verdadera adoración. El templo vivo es Cristo mismo. Todo lo del templo remite simbólicamente a Cristo resucitado. El altar, el ambón, las ofrendas, la comunidad. Jesús, que tiene poder para crear, presenta una nueva forma de adorar. El Evangelio nos dice que cuando resucitó de entre los muertos,
Los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Los discípulos acompañan a Jesús, pero no basta esto para entenderle. Es necesaria la luz de la resurrección para comprender su misterio, sus palabras y acciones, su vida entera. Y aquí es donde entra la importancia del discipulado, la importancia de que los que creemos en Cristo aceptemos que somos sus discípulos, y como discípulos de Jesús hay que recordar que dejar espacio al Espíritu Santo, quien es el que mantiene vivo el recuerdo de Jesús en las comunidades. Hermanos, nosotros los católicos que tenemos como Iglesia Madre Yucatán a nuestra hermosa catedral, debemos acudir a ella no solo para cumplir con lo mandado por la Iglesia y la tradición, sino para convertirnos en discípulos creíbles de Jesús, porque escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. Tercero, la catedral nos recuerda que cada uno es en Cristo templo de Dios y todos formamos un solo templo. Si Cristo en el Evangelio proclamado nos dice que es el verdadero templo, San Pablo en la segunda lectura nos dice: ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y yo digo, ¿por qué plantea esta verdad en forma de pregunta? La plantea con cierto sarcasmo porque es una verdad que ya conocían, pero que no la vivían. Como bautizados se deberían convertir en heraldos del Evangelio y servidores de la comunidad, pero no lo hacían. Ellos debieron ser un edificio bien sustentado. No tomaban en cuenta que todo proviene de Dios, lo cual se nota porque estaban unos en contra de otros. Jesús les llamaba la atención porque debieron de convertirse en cristianos maduros en su fe y vivir desde su condición de hombres espirituales. ¿Y nosotros cómo respondemos? ¿Aceptamos a Cristo como la piedra angular de nuestra vida? ¿Lo aceptamos como el verdadero templo en el que nos encontramos con el Padre? Cuando terminamos nuestra participación litúrgica en esta catedral, nos portamos como piedras vivas llamadas a construir un solo templo. ¿O somos piedras dispersas como algunas albarradas derrumbadas que encontramos en los caminos de Yucatán? Yo creo, hermanos, que a muchos de los bautizados se nos olvida, o quizás nunca le prestamos atención a esta verdad que somos templo. Me gusta recordar una estrofa del canto denominado María de Guadalupe. En él están estos versos: por el agua del bautismo somos hijos y herederos. Si somos pueblo de hermanos, todos juntos somos templos. Hermanos muy estimados, celebrar un aniversario más de esta bella catedral debe llevarnos primero a dar gracias, porque es la casa de Dios y la puerta del cielo. Segundo, debe llevarnos a confirmar nuestra fe en Cristo resucitado, verdadero templo de Dios. Y tercero, que podamos, junto con Jesús, Cristo de la unidad, con Nuestra Señora de Yucatán, con San José, patrono especialísimo de Yucatán, con San Bernabé, patrono de Mérida, con San Ildefonso de Toledo, patrono de la catedral y del seminario, y con cada hermano bautizado, comprometernos a vivir esta verdad. Si somos pueblo de hermanos, todos juntos somos templo. Que así sea. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Integrados en la construcción de la Iglesia, templo consagrado al Señor, y convertidos en morada del Altísimo que se complace en habitar con su pueblo, elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso. A cada petición respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que nuestra Iglesia diocesana, con su obispo Gustavo, sus obispos auxiliares Pedro y Mario, los presbíteros y demás ministros, crezca visiblemente en nuestro pueblo y con su apostolado reúna en la unidad y el amor a los hijos de Dios que habitan entre nosotros y no conocen a Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestra Iglesia diocesana, por medio de sus palabras y sus obras, se manifieste como luz resplandeciente y haga que los hombres descubran a través de ella el reino de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los que viven impregnados de materialismo o bien oprimidos por la miseria y el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los que es imagen y primicia la Iglesia, que peregrina aún en el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos gloriemos siempre de formar parte de la Iglesia y confesemos con valentía ante los hombres la fe que de ella hemos recibido. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, que aunque no cabes en el cielo y la tierra, te dignas tener una morada para significar tu presencia entre nosotros, de manera que podamos invocar en ella tu nombre. Escucha desde el trono de tu gloria nuestras oraciones y concédenos bondadosamente todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te pedimos que nos transformes en ofrenda siempre agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en esta casa visible que nos has permitido edificar, y en la que no cesas de favorecer a esta familia tuya que peregrina hacia ti, simbolizar el misterio de tu comunión con nosotros y admirablemente la realizas. Aquí, en efecto, tú mismo te construyes ese templo que somos nosotros, y así haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra, crezca orgánicamente como cuerpo de Cristo, hacia la que lleves a su plenitud en la Jerusalén celestial verdadera visión de paz. Por eso, Señor, te celebramos en el templo de tu gloria y con la multitud de los santos te bendecimos y te glorificamos diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Gustavo, a sus obispos auxiliares, Pedro y Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Virginia, Aida, Nora María, Catalina, Elodie Esther, Marco y José Gabriel. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque desde el día de nuestro bautismo somos los hijos amados de Dios, formamos parte del templo santo. Dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre y hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Pasa contigo, pasa. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo santo reciba gozoso los frutos de tu bendición y comprenda que las realidades materiales que celebramos en este día de fiesta se han de realizar espiritualmente en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclínense para recibir la bendición. Señor, esté con ustedes. Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregarlos hoy para conmemorar la dedicación de esta Santa Iglesia Catedral, los colme de sus bendiciones. Amén. Que el mismo Dios que quiso reunir en su Hijo a todos los hijos dispersos, les conceda convertirse en templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Para que, purificados de todo pecado, puedan tener a Dios habitando en ustedes y poseer en compañía de todos los santos la herencia de la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz y alegría a servir a Dios y a sus hermanos.